Bueno, mis amigos, hoy estoy en el pueblo de Santa Lucía, en Canelones, un sitio diferente, y he venido a conocer aquí a una persona interesante que tiene una historia de vida que me interesó y por eso vine hasta aquí. Pero voy a dar la vuelta, mira, marcha atrás y voy a dar la vuelta a la cámara para que vea de qué se trata. Bicicletas, bicicletas, bicicletas. Aquí estoy en la calle Artigas y Ámsterdam. Y aquí, mi suegro otra vez. Pero no me lo puedo quitar de encima este hombre. Buenos días. ¿Cómo buenos días? Qué pesadilla, ¿eh? Muy buena, señor. Te voy a presentar un amigo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con el bicho Ortiz. El bicho Ortiz. ¿Y por qué le dicen bicho? Y no sé, por mi hermano. Bicho grande y bicho chico. Ah, ¿sí? ¿Dónde estamos aquí? Santa Lucía, no, es que estoy en Santa Lucía. La ciudad de Santa Lucía. Ciudad de Santa Lucía, porque siempre me confundo con la barra de Santa Lucía. Sí, ¿Qué tiene este pueblo de lindo, Santa Lucía? Santa Lucía tiene el río, la Casa de la Cultura, la Quinta Capurro, que es muy hermosa. Ajá, ahí iremos al río a visitarlo. Tenemos que ahora ya no más hotel, pero el primer hotel turístico del país. Ah, Que está ¿dónde está eso? Pegado al río también. Ah, podríamos pasar por ahí ahora también. es tipo residencial, pero tiene el mismo nombre todavía. Primer hotel turístico del país. Del país, sí, sí. Interesante, ahí, ¿eh? Sí, ahí concentraban los jugadores de fútbol nacional, Peñarol. Mirá, Cantó Carlos Gardel. no me diga, Ahí, no sí, me diga. Sí, mucha. Que viene a ser los abuelos de Remo Monsello, que ahora es un ministro de turismo. Muy bien. Y usted tiene una historia de vida particular, ¿no? ¿Por dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo con el tema de las bicicletas? ¿Por qué le gusta tanto la bicicleta? Y yo desde el año 1963 que empecé en un club ciclista acá de La Roja, Santa Lucía, mi hermano era el presidente y bueno, fue lo que lo fundó con Mario Boiré, otro amigo de él. Y bueno, ahí empecé a arreglar la bicicleta, después estoy acá, empecé en el ciclismo con el club ciclista Las Rojas. A Las Rojas. Y he andado muchas vueltas, alrededor de 120 carreras por etapa, entre ruta, vueltas de la juventud, 200 millas de la juventud, después anduve mucho con la selección uruguaya. No me diga, con la selección uruguaya también. Sí. ¿En dónde estuvo? Y estuve la primera, era muy joven, en la ciudad de Argentina, en Córdoba, Vuelta de Córdoba, con los Alcántara. Ajá, Juegos Olímpicos también me ha comentado. Estuve, sí, Juegos Olímpicos en Atenas 2004, en la preparación en cine del 2000, donde ganó medalla, la última medalla olímpica que ganamos en nuestro país con Milton Guina. Ahí estuve en la preparación, no estuve ahí, pero estuve 6 meses en la preparación con él. Mirá y que después bien. En Santo Domingo también con Guina, medallas de oro, 2 medallas. Después estuvimos en Brasil, Curitiba, estuvimos en Suiza, en el Campeonato del Mundo. También en Venezuela, Vuelta a la Juventud de Venezuela. Por todos lados, La Vuelta de Perú con los, creo que el equipo mejor que yo fui con Uruguay, con Federico Moreira, con Tessitore, con eso me acuerdo. Jorge Bravo y Figueiredo, que era un terrible equipo. Sí. También estuvimos ahí. Y en Colombia también, en los Juegos Panamericanos de Colombia, Bucaramanga, que fue antes de las Olimpiadas de Cine, que ahí fuimos a prepararnos. A prepararnos. ¿Y conoció algún ciclista español? Sí, yo he conocido a Llanera. Ah, Llanera, en Mallorquín. Que fue que fue el que le ganó la medalla a Milton Guina. Después lo conocí bien en los Juegos Olímpicos de Atenas, que entró segundo, que ganó el ruso, que no lo conocíamos, nos ganó. Sí, y él fue segundo. Y bueno, y después conozco a algunos ciclistas, un ciclista español que no me acuerdo ahora el nombre, que después que estuvimos en Suiza me regaló la guía, que era española, y el hermano corría en el Cofide. En el Cofide. Cofidis, ahí está. Y ahí nos hicimos, estábamos todo el día con nosotros, la chica, muy buena persona. Y bueno, y después me mandó un montón de cosas del Cofide, sí, fotos,
filmar cosas filmadas por el hermano, sí, que fue una gran experiencia. ¿Cuántos años lleva aquí trabajando? Acá mismo en la esquina, 45 años. 45 años. Pero estoy que agarré la bicicleta del año 1963. 63. Y tengo, por supuesto, 70 años después. 70 años, no 70, parece. sí, No, 70. oye, pero aquí me llama la atención algo, porque mucha gente se queja de la inseguridad y veo que todas las bicicletas están en la calle sin cadena. Sí, sí. No pasa nada aquí, ¿no? No pasa nada, no, todo tranquilo, todo tranquilo. Esto es muy tranquilo. Sí, sí, sí. Aquí sí. la gente no mete mano de donde no tiene que meterla. No, y menos a los conocidos. Menos a los conocidos, ¿no? Sí, no. Y bueno, podemos entrar al, cómo no, al taller, ¿no? Pasar del taller acá, reparación. Y acá tenemos A ver. la mano derecha y asesor de la empresa, el amigo Adrián. El amigo Adrián. Hola, Adrián. ¿Qué Mi tal? sobrino, que es como un hijo, pues se crió acá. Ajá. Se crió donde está centrando él, yo centraba con él a los brazos. Mirá. Sí, así que sí, sería chiquito. Yo lo tenía en los brazos, ya tiene 40 y... ¿Cuánto lo tenía Adrián? 44 años. 44. Sí. 44, ¿no? Toda la vida aquí en Santa Lucía. Toda la vida. Toda la vida, ¿no? En Santa Lucía y entre las ruedas. Y entre las ruedas. Este sí que nació entre las ruedas. Entre las ruedas, ¿no? Sí. Así que tiene una experiencia acá, no les pueden contar nada de esto, sabe todo. Sí, ni hablar. Y todas estas fotos que tenemos aquí, Todo de ciclismo, alguna de fútbol también. también, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Y aquí está la oficina. Y ahí tengo la otra oficina. Aquí vende todo tipo de neumáticos. Aquí tiene de todo. ¿Y las bicicletas son caras o cómo? ¿A qué precio están? Por ejemplo. No, esa bicicleta usada. Ah, esas son usadas. Sí. ¿También las vende? Sí, esas son por vender, de los son por vender usadas. ¿Cuánto cuesta esa? Ahí pone ahí, 4.000 pesos, ¿no? Sí, esa clásica. La negra. La negra esta. De las viejas. Esta de aquí. Y una como esta, ¿cuánto puede Esa costar? vale 7. 7.000 pesos. La azul, 9.000 pesos. Después está acá, allá sí hay una de montaña que está nuevita. Esta sí vale 20.000 pesos. 20.000 pesos la de montaña. Sí, pero está nueva sin usar. Nueva. Ahora la gente usa mucho la bicicleta, Sí, ¿no? Sí, acá sí, Santa Lucía sí. Acá Bicicleta y moto. cada familia tiene, en cada casa por lo menos 3 bicicletas hay. 3 bicicletas. Sí, lo mínimo. Y ahora entonces, para ir cerrando, ¿dónde me ha dicho que me recomienda ir? Allá al río. Puede ir a ver el río. ¿Qué río es ese que pasa por ahí? El río Santa Lucía. Santa Lucía, claro. Ese río es el que nos da el agua a todo Montevideo. Ajá. Está la planta, está cerquita ahí, en la corriente, y él le da a todo Montevideo agua. ¿Y qué me ha comentado? ¿Que hubo una inundación hace poco? Sí, sí, ahora siempre hay inundación, pero hace 5 años más o menos, 4 años, estuvo a 3 cuadras acá, o sea que estuvo Fue 4 grande. cuadras por la calle principal. 4 calles. Bueno, van cayendo aquí las Sí, hojas, sí, se el viene otoño, el otoño, el color del otoño. Hoy está un día espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. No. Ha sido un placer. No, para mí es el gusto. A dale. ver, ya después cuando tenga listo el video, se lo pasaré a mi suegro, que siempre va aquí de los yo de guardaespaldas haciéndome conocer toda la gente que él tiene mucho buena contacto, gente, la sí. buena gente. Sí, es buen vendedor. La buena, es buen Te vendedor, vende, ¿eh? te vende, sí. Sí, te vende. aunque no quiera, aunque Lo malo no es que- necesite lo que le compras. Sí, algo tenés que comprar. Lo malo es que te cobro y a su Porque vez. si no, no se va. No se va. Sí, Ah, la comida. ahí está la clave. Hemos aparcado para comer, porque estoy con hambre que no puedo más. Bienvenidos a Santa Lucía. Aquí me dicen que hay un parque muy bonito de visitar, así que iremos y vamos a comer aquí, al Tío Gordo. Hemos pedido una milanesa para 2 por 600 pesos. Bastante bien. Dale, vamos a comer. Bueno, vamos haciendo tiempo mientras que nos hacen la comida. Vamos hasta ahí abajo. A ver cómo se va. Y después me han dicho que tengo que ir a un hotel que fue el primer hotel turístico del Uruguay. Así que vamos a tener que ir a conocerlo, aunque parece que es una residencia actualmente. Vamos a meternos por acá. Vamos ahí. Está gustando este pueblito, por todo el recorrido que hicimos, lo que vi me ha gustado. También hemos pasado por Canelones,
Me gustaría también parar ahí en Canelones para mostrar un poco de la ciudad. Y aquí está el río Santa Lucía. A mí cuando me dijeron Santa Lucía pensé que era la barra, no el pueblo. Ahí están haciendo kayak. Ahí va. Ahí están haciendo kayak, los arenales. Ah, hay como unas playitas ahí. No, Para aquellos allá son también. los lugares donde en verano Viene la gente. población, vamos a decir, aprovecha y hace playa. Digo, todo para abajo son arenales. Muy lindo. Y mira este coche que viene acá, ¿eh? Este es un lindo auto, de verdad. Precioso. A ver, Carlos, ¿es suficiente esto o no? Que esto viene a Esperemos. ser napolitana para dos, ¿no? Aquí en compañía con las perritas, ahí, esperando que caiga alguna dádiva. Veremos si sobra algo. Tiene buena pinta. ¿Cuánto te cobramos por esto? 600 pesos, ¿no? 600 pesos. 760. Con las bebidas. Ok, dale, vamos arriba. Mis amigos, ustedes saben muy bien que me gustan mucho los trenes. Mira dónde estoy ahora. Qué divino, ¿eh? Mira lo que es eso. Qué pintoresco. Y para el otro lado. Pero lamentablemente por aquí ya no pasan más trenes, ¿eh? Estamos en la estación de Santa Lucía, en el Parque Clemente Estable. Altitud sobre el cero del puerto de Montevideo, metros 1203. Distancia de Central 59 kilómetros. Aquí estamos en la estación del bus por Margat, Santa Lucía. Debe salir desde allá el códec. Y el que era el hotel creo que es para aquel lado. Así que nos tendremos que ir caminando hasta ahí. Vamos. Con los perros durmiendo en la calle. Hola, ¿el hotel queda por ahí? El de allá. Pasando las lomadas ahí en la calle. Ah, bueno, está cerca, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Dale, gracias. ¿A que no sabían que en este sitio está el hotel turístico más antiguo del Uruguay? El primero de todos. El Hotel Biltmore. Mira, te voy a contar un poquito una reseña histórica. Vamos más adelante. Vamos más adelante que el ruido de los buses no nos deja oír. Te voy a contar, mira lo que pone aquí. Fue fundado el 1 de septiembre de 1872 por José de Buchental, bajo el nombre de Hotel Oriental. Su fundación es producto del desarrollo que tuvo lugar en la zona con la llegada del ferrocarril, convirtiendo a Santa Lucía en una ciudad balneario del oeste del departamento de Canelones. Desde sus instalaciones los visitantes podían pasar por el parque de la ciudad, por entonces aún denominada Villa San Juan Bautista. Grandes personalidades rioplatenses de la segunda mitad del siglo XIX pasaron por sus habitaciones, entre ellas Juan Domingo Sarmiento. El presidente uruguayo Máximo Tajes fijó aquí, la sede del gobierno durante los veranos de 1885-1886. En enero de 1920 el hotel cambia de dueños y de nombre. Eduardo Monseglio y José Firelli lo rebautizan como el Biltmore Hotel. En 1925 Santa Lucía se declara finalmente ciudad y toma su nombre actual. Durante este periodo el hotel se convertiría en lugar de concentración de clubes de fútbol uruguayo de la región, entre ellos Peñarol Nacional y River Plate de Argentina. En una de estas ocasiones, en 1933, ahora lo veremos en la placa, en que coinciden como huéspedes el plantel de Nacional con Carlos Gardel, dando lugar a un concierto improvisado. Mirá las placas que tienen acá. Mostrá esto, mirá. Mostrá esto. Aquí pone, hasta el mago dijo presente. Ahí está. Y aquí lo que pone. Primer hotel de turismo del Uruguay a cumplirse 130 años de su fundación, en 2002. Asociación de Gerentes de Hoteles de América Latina, al Hotel Biltmore, en sus 130 años. Primer hotel turístico de Uruguay en su 130 aniversario de fundación. Ministerio de Turismo. Excelente. Y ahora es una residencia. Hotel. Fundado por don Eduardo Monseglio. ¿Ves aquí? La placa que le han puesto. Hotel Biltmore, ex Hotel Oriental. A ver quién sabía esto. Que me lo digan. Y si hay algún uruguayo que vive en Uruguay y no ha venido, se lo recomiendo que vengan aquí a este parque. Todo de Santa Lucía.
toda la ciudad en sí, el pueblo, Santa Lucía, como quieran llamarlo, es muy bonito. También tiene un montón de viñedos, Canelones también tiene para visitar. Ahora es un residencial. Mirá, esto era la UTU, Escuela Técnica de Santa Lucía. Mirá, patrimonio histórico, pero este no lo cuida. Mirá que el edificio viejo. Mirá la calle empedrada. No sé, tiene algo este pueblito que dentro de, digamos, no dejadez, sino tiene una cosa simpática que me agrada. Hemos pasado por todas las calles del pueblo y la verdad que me encantan. ¿Ves? Aquí hay una placa, pero no se ve mucho. Vamos a seguir en ruta. Vamos a buscar algo que les va a gustar. Dale, vamos arriba, seguimos rumbo. Mires estas casas. Que mires estas casas de aquí. Si no te transporta a otras épocas. Bueno, mi gente, mira dónde hemos llegado. A la Quinta Capurro Jardín Histórico. Aquí tienes todo. Mira dónde está ubicado. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Estoy esperando a las chicas que fue a preguntar a ver si me pueden hacer una visita guiada. Así para hablar con las personas pertinentes que sepan del sitio y que sepan hablar con propiedad.